Buenos días. Dios te bendiga. Eh, Consejos espirituales. Eh, Te recomiendo no ir a la oración por necesidad. Te recomiendo no ir a la oración eh, porque lo estás pensando o porque lo quieres hacer o porque ves que si no lo haces tu problema no está resuelto o porque ves que tienes ese gran deseo de hacerlo por alguna presión, por alguna exigencia, por alguna obligación. Ahora bien, ¿qué pasa cuando tú vas eh, a orar y luego usas el versículo orar sin cesar? Cuando detrás de la oración que estás haciendo no estás obteniendo absolutamente ningún resultado. Déjame decirte que todo, en un consejo espiritual, todo lo que nosotros tenemos que hacer tiene que tener una motivación, tiene que tener una convicción, tiene que tener el Espíritu Santo motivándonos, porque somos propulsores, somos llamados a poder expresar, a poder explicar, a poder decir y a poder de esta manera hacerlo a la manera de Dios, a la forma de Dios, para que detrás de la oración que puedas tú hacer, tú tengas un respaldo de Dios. Por lo que es un consejo espiritual que te estoy dando y que sepas también que esa es en la parte de la oración. Pero cuando hablamos de la parte de la meditación, tampoco te recomiendo ir a la Biblia, coger un versículo que te gusta y empezar a interpretarlo a tu manera. No. Busca lo que se llama la motivación divina, la motivación del Espíritu Santo. Necesitamos volver a la motivación del Espíritu Santo siendo motivado en nuestras vidas, para que de esta manera podamos saber cómo podemos interactuar con el versículo el que estamos leyendo. En ocasiones vamos a la Biblia por alguna emergencia, por algún problema, por alguna situación, y como no estamos guiados, no estamos conducidos por el Espíritu de Dios, podemos leer y podemos entender a la manera que entendamos lo que está escrito, pero en el fondo no estamos leyendo para entender como Dios quiere que lo entendamos. Por lo que, cuando tú medites, procura no ver la letra como está, procura buscar que Dios te traiga un rema a su forma y a su manera, para que esa manera tú seas capaz de entender qué es exactamente lo que Dios ha puesto como letra, para que el Espíritu de Dios en ti lo revele como tiene que ser, que es la palabra rema. En ese punto de vista, querido hermano, querida hermana que me escuchas, desde donde sea que estás, te quiero hacer entender que tampoco vayas a la Biblia y que cojas un versículo bonito, un versículo que vas a ver que te van a aplaudir mucho, un versículo que ves que van a aclamar mucho, porque eso no es espiritual, eso no es Dios obrando, eso no es Dios actuando, eso no es Dios manifestando, sino simplemente son emociones. Por lo que no estamos llamados a ir en la Biblia porque tenemos que predicar y empezar a interpretar la palabra como nosotros mismos nos parece mejor. Así que te animo a que si no tienes el rema para poder interpretar el versículo que tienes que interpretar del mensaje que el Señor te tiene tiene que dar y no te está dando, no prediques. Busca el rema de Dios.
Busca la revelación de Dios. Estamos en los tiempos donde la revelación se manifiesta, donde rema se hace realidad, donde Dios actúa y Dios respalda su dicho. Así que de una forma u otra, eso es un poco la impresión que tengo esta mañana para contigo. Que sepas de que la Biblia, que sepas de que en los consejos espirituales no vayas a la oración por necesidad, no vayas a la oración por urgencia, tampoco medites porque sientes ataque o estás en problema o estás amargado, por eso necesitas hacerlo. No. Tampoco te recomiendo ir a la Biblia y venir con un versículo y interpretarlo como está, sino que tú necesitas en todos esos pasos hacerlo a la forma y a la manera de Dios, para que haya un respaldo en lo que tú estás diciendo. Si estoy hablando con esto, voy a tocar el último punto, el que está en el punto del ayuno. El ayuno no es algo voluntario. El ayuno es algo de oportunidad. ¿Por qué? Porque Dios, cuando Dios te dice de ayunar, es porque tú tienes que ayunar. Por lo que, vengo a lo mismo, no ayunes porque tienes que ayunar. Por una voluntad personal, no. Ayuna por una voluntad espiritual. Ayuna descubriendo que Dios quiere que tú ayunes. Porque si tú no ayunas porque Dios dice que tú ayunes, entonces cuando tú estés en el ayuno, empezarás, en vez de estar interactuando con los demonios, o sea, en vez de estar interactuando con Dios, te vas a encontrar interactuando con los demonios. Por lo que mi querido hermano, mi querida hermana, esos son consejos espirituales, los cuales en ocasiones todos nosotros como pueblo, todos nosotros como iglesia, necesitamos un respaldo, necesitamos un apoyo, necesitamos una palabra rema, necesitamos una palabra de Dios para que cuando nosotros ya vayamos dando esos pasos que tenemos que dando, de los cuales he podido mencionar, que veamos el impacto de Dios, que veamos el respaldo de Dios. Así que querido hermano, querida hermana, que Dios les bendiga. Has escuchado de tu mismo siervo Armando. Que Dios te bendiga en esta mañana.